Hola Fernando, ¿estás ahí? Tal, ¿cómo va? Hola Fernando, Buenas, ¿estás buenas. ahí? Acá estoy, hola Gustavo. No tengo audio prácticamente, ¿eh? A ver si me consiguen un poquito de feedback acá. Yo te escucho perfecto. Vos me escuchás perfecto. Bueno, vamos a ver ahí si me lo puede resolver acá la técnica. Seguramente es algo de cómo se hace el Zoom. Bueno, Diego Fernando Celeslac es investigador del CONICET, es profesor, es docente en la UBA, pero aparte de esto, también ha trabajado y tiene una startup de tecnología y en tu trabajo, a ver, acá me dan, gracias Javi, ahí estamos, mucho mejor, gracias Javi. A ver, ahora se escucha bien. Sí, ahí te escucho. Antes estaba Ay, qué bueno. monologando. Decía que dentro de su trabajo de investigación y dentro de todo lo que puede ocupar la inteligencia artificial, te has especializado en la aplicación de IA para el cuidado de la salud. Y vi que tenés un paper publicado en Nature. Sí, a ver, Nature es una editorial que tiene la famosa revista Nature y otras que son más pequeñas y en realidad las publicaciones a las que te referís es de una de estas revistas más pequeñas y no de la famosa super revista Nature. Así que solo para ser fiel Qué a, modesto que sos, porque me imagino que el nivel de referato debe ser igual de denso. que- es extraordinariamente difícil, pero efectivamente es de la editorial Nature, no de la revista Nature principal. Bueno, ¿y ese hiciste con Mariano Sigman? Sí, con Mariano Sigman tengo varias publicaciones de neurociencia y de temas de computación aplicado, inteligencia artificial aplicado en salud mental, sobre todo. Sí, varias publicaciones. Bueno, Gran amigo nuestro. sí, amigo, y bueno, lo disfruto bastante en Baikal yo a Mariano. Bueno, pero aprovecho entonces, Diego, para que nos cuentes un poco de cómo, porque ustedes comenzaron a utilizar el tema de la IA para detectar, bueno, no me voy a meter yo en tu trabajo, contalo vos que lo va a contar mejor que yo, pero para hacer detección temprana de ciertos problemas de salud. Sí, a mí me gustaría empezar al revés. ¿Qué Dale. es al revés? Es tratar de entender cómo trabajamos los científicos y entender qué es inteligencia artificial y cómo la usamos. En general, nosotros nos guiamos más por la pregunta, ¿no? O sea, que estamos tratando de resolver un problema. Y que como científicos exploramos algún aspecto o de la naturaleza o del ser humano o de la medicina, de la astronomía, de acuerdo a la disciplina de cada uno de nosotros, y estudiamos eso con las herramientas que existen o inventamos herramientas propias para tratar de mejorar el entendimiento. Algunas personas toman como objeto de estudio la propia inteligencia artificial. Podemos estudiar a la inteligencia artificial para ver qué puede hacer o qué no puede hacer. Ese es un poquito mi caso, pero no del todo. Yo en realidad estoy más concentrado a esto, neurociencia y salud. Entonces, en aquel momento, las publicaciones a las que te hace referencia, nos preguntábamos si era posible, a partir del análisis del lenguaje, a partir del análisis de lo que los pacientes dicen en un consultorio, en una entrevista con psiquiatras, si podíamos cuantificar el contenido de ese discurso en esa entrevista que caracterizara alguna patología psiquiátrica, como puede ser bipolaridad o esquizofrenia o muchas otras. Entonces, la inteligencia artificial ahí, en este escenario, como te lo estoy planteando, en realidad es una herramienta. Si en vez de inteligencia artificial hubiese sido otro lo necesario, no sé, lingüística, hubiésemos Ujú. usado estrictamente lingüística. Entonces, en ese sentido me gusta verlo al revés, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que tratamos de contestar? Y en ese caso era ver si podíamos usar herramientas computacionales para cuantificar el lenguaje de los pacientes y ayudar al médico a diagnosticar mejor. Perfecto. Me hiciste acordar a un dicho un poco triste que había de alguien de IBM que decía que cada vez que despedía a un lingüista de los equipos de IA avanzaba 10 años, te conseguía un progreso de 10 años en la inteligencia artificial. Me parece muy cruel porque yo lo veo como una de las
formas de la lingüística de producir el truco de estar frente a algo que presume ser inteligente. Bueno, algo ha cambiado en los últimos años. Yo hubiese estado de acuerdo con vos, pero hay algo que pasó en los últimos años que se llama, digamos, el nombre técnico es aprendizaje autosupervisado, ¿no? Ese es el nombre técnico. Pero ¿a qué me refiero? Desde el 2017 en adelante aparecieron un montón de técnicas y algoritmos y estrategias de entrenamiento de estas redes neuronales que no usan feedback humano para entrenarse. Esto empezó con juego de imágenes y tratar de recrear imágenes a partir de bases de datos. Entonces, todo eso la propia computadora, jugando contra sí misma, logra encontrar los patrones en las imágenes que hace que una red pueda generar, por ejemplo, caras de personas que no existen, ¿no? O sea, que invente fotos. Y lo que dio después el trabajo lugar de a DeepMind, los generadores de imágenes que estamos viendo, ¿no? ¿Estás hablando tipo del trabajo de DeepMind, de la compañía que tiene Google? A ver, es una técnica de entrenamiento de las redes que se llama autosupervisado, que lo usan todos. Entonces, la idea es generar inteligencia artificial que aprenda de una competencia contra sí misma. No necesita de un ser humano diciéndole está bien, está mal, está bien, está mal, está bien, está mal. Entonces ahí aparece de vuelta lo que acabas de decir. ¿Hace falta los lingüistas para entrenar? Hasta hace poco yo hubiese dicho que sí, sin duda. En el último tiempo, con la autosupervisión, qué sé yo, con el contenido que hay en Wikipedia, en una de esas la autosupervisión hace que los lingüistas se requieran menos. Siempre hace falta alguno, porque hay que corregir, hay que pensar, digamos, pero efectivamente esto de la autosupervisión ha logrado rendimientos muy superiores al estándar. Uno de los ejemplos más claros es en Go, que está el famoso documental de AlphaGo, ahora sí de DeepMind propiamente dicho, que en 2016 le ganan al supercampeón de Go con una máquina entrenada a partir de un montón de bases de datos y super expertos en Go que la entrenaron y qué sé yo. Y ahora en el siguiente, 2017, sacan AlphaZero, una computadora que solo sabía las reglas de Go y aprendió a jugar al Go jugando contra sí misma. Todo el tiempo, tucu, 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 una vez atrás de otra. Y llegó a rendimientos mejores que la propia máquina AlphaGo entrenada por humanos. O sea, resultó ser mejor que se entrene sola a que la entrenemos nosotros. Diego, ahí digo, un poco el precio que pagamos por no tener algún tipo de conocimiento simbólico que ayude a la IA en el entrenamiento, es que es forzosamente necesario, corregime si estoy mal, digo, pero con los modelos actuales entiendo, tener un gran volumen de datos para entrenar, para que hacer este aprendizaje autosupervisado, o tener una gran cantidad de ejecuciones, de partidas, que es un poco la forma de reemplazar los datos con una suerte de experiencia vivida por la IA. Es exactamente así. O sea, a mí me gusta decir que todo aquello que podamos medir, tarde o temprano tendremos datos suficientes para que una inteligencia lo haga mejor que nosotros, ¿no? Entonces, lo que quieras medir, cualquier cosa, si lo lográs medir, si lo que vos querés hacer es medible, entonces hay una inteligencia artificial que lo va a hacer mejor que vos. Tarde o temprano, pasa lo que vos decís. O tenés que acumular suficiente cantidad de datos, o de alguna manera te tenés que generar una competencia para que la computadora pueda jugar contra sí misma. Pero eventualmente gana. Me diste el título ya para que acabas de dar la bajada para este recorte, claramente. Y ahora hay, creo que justamente una de las fronteras, me parece interesantes para explorar, es esta forma de que a lo mejor aprendemos los humanos, y que espero que en algún momento la CIA también aparezcan modelos nuevos de que puedan aprender con pocos datos o con pocas partidas, por ahí aprovechando a lo mejor el aprendizaje de muchas otras. Es una de los campos de frontera. No sé si hay algo de eso que estén trabajando. Sí. A ver, eso ya se hace. De hecho, en ChatGPT, Gemini o cualquiera de todos esos, existen estrategias para que anden mejor que lo que uno está acostumbrado, que es el
Zero Shot Learning, One Shot Learning, Few Shot Learning, tiene distintos nombres, que es cuántos ejemplos le doy yo a ChatGPT para que aprenda, para que contextualice, porque la palabra aprender está mal usada ahí, para que contextualice y que cuando le hago una pregunta nueva me conteste. Entonces, hoy en día los LLMs de este estilo efectivamente toman muy pocos ejemplos a partir de un prompt y pueden dar respuestas muy buenas. Y sin ese ejemplo no dan respuestas buenas. Entonces ahí tenés un ejemplo de aprendizaje a partir de muy pocos ejemplos. De hecho, de 1, 2 o 3 ejemplos, que es lo que te entra en un prompt. Claro. Sí, sí. O sea, es tema de frontera, es tema de análisis súper actual. Sí, sí, sí. Mismo también, bueno, las otras formas que había hasta hace poco era así, fine-tuneando, ¿no? Ajustando las últimas capitas. Sí, ahí ya necesitas un par más de datos. Ahí ya 1, 2, 3 datos no te alcanzan, ¿no? Por eso, depende de la estrategia que estés usando vos para resolver el problema. Puede alcanzar con 1, 2 o 3, que te sirve para contextualizar el LLM. Si lo querés reentrenar, lo que vos dijiste, fine-tunear, calibrar, hacer el ajuste fino, ahí ya necesitas, dependiendo del problema, cientos o miles de instancias adicionales. Vuelvo con algo que dijiste hace un ratito y que ya te lo escuché otras veces, que es esta idea de la cuantificación, ¿no? De que, sí. Pero, y te pregunto, ¿qué hay de aquello que no sea tan fácilmente cuantificable? Porque hemos tenido también avances, se me ocurre, en cuestiones como lo de la visión por computadora o bueno, distintos aspectos en los cuales no hemos podido cuantificar exactamente qué es lo que hemos podido cuantificar es el error, a lo mejor, pero no exactamente el camino que estaba siguiendo la inteligencia artificial para alcanzar la predicción que buscábamos. Entonces... Sí. Ahí te doy un ejemplo que para mí es bastante claro de eso, ¿no? O sea, si yo a una persona le digo, ¿cómo haces? Explícame vos, como ser humano, ¿cómo haces para reconocer si la cara que estás viendo entrar por la puerta es un familiar o no? ¿Y si yo cómo hago? No sé, lo reconozco, me acuerdo. No tengo un algoritmo que te digo, y le miro las cejas, después los ojos, la ropa, cómo camina, no sé, qué sé yo. Y podés ir un paso más. Bueno, ok, entró una persona por la puerta y rápidamente me di cuenta que estaba cansado, que entró cansado. Bueno, ¿cómo te diste cuenta que estaba cansado? ¿Qué sé yo cómo? No tengo la menor idea. Pero, sin embargo, me di cuenta y no solamente me di cuenta, era correcto, ¿no? Entonces, ese es un escenario en donde nosotros como seres humanos no podemos o no sabemos explicar cuál es el mecanismo que usamos para reconocer algunas cosas que somos muy buenos reconociendo. Eso es un hecho. Bueno, sin embargo, que una persona esté cansada o no, sí se puede medir. Entonces, ahí aparece lo que decías vos. ¿Puedo describir cuál es el mecanismo por el cual yo descubrí una propiedad? En este caso hablé de cansancio, pero imaginemos cualquier cosa. Bueno, en una de esas yo no reconozco cuál es el mecanismo, pero sí el resultado final, detecté bien o detecté mal cansancio. Lo increíble que ha pasado en los últimos años de inteligencia artificial es que ya el mecanismo no importa. La inteligencia artificial, con suficiente cantidad de datos, logra reproducir el mismo comportamiento al final. Si lo que te interesa es el mecanismo, sos boleta, porque muchas veces estos modelos de inteligencia artificial son muy difíciles de interpretar y no te dan luz sobre todo el mecanismo utilizado para llegar a esa conclusión. Pero si lo que te interesa es el resultado final, entonces ahí la inteligencia artificial será capaz, si tiene suficiente cantidad de datos, de encontrar esos patrones y llegar a un resultado igual o mejor que a lo que llegabas vos, ¿no? Entonces, a mí muchas veces me preguntan si la computadora puede sentir, puede tener emociones. Bueno, depende de la definición de emociones. Si la definición de emociones es las cosquillas que me dan la panza, y no va a poder. O sea, cuando ves al amor de tu vida y te da cosquillita en la panza, y bueno, eso...
¿Lograremos medir las cosquillas? Bueno, si lo lográs medir, entonces vamos, listo, tenemos una inteligencia artificial que pueda replicarlo. Ahora, si la pregunta es, ¿la emoción medida con un test neuropsicológico según el estándar de la sociedad mundial de no sé cuánto? Y bueno, entonces la respuesta es sí. O sea, si logramos de alguna manera transformar la pregunta abstracta en, bueno, lo mido de esta manera, entonces tarde o temprano tendremos datos para que la inteligencia artificial logre extraer los patrones necesarios para reproducir el comportamiento que uno está esperando. Y hay algunas cosas que no se pueden medir. Entonces ahí vuelvo a lo primero que vos decías. Yo todo el tiempo digo es, aquello que se mida tarde o temprano la inteligencia artificial lo va a hacer bien. Va a poder replicarlo, encontrar los patrones que me lleguen a un resultado similar o mejor que el ser humano. Y la pregunta ahí para mí es, bueno, ¿qué estamos replicando? ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué estamos cuando decimos... bueno, el ejemplo que di antes, ¿no? Estoy cansado. Ok, midamos cansancio. Bueno, ¿cómo medimos cansancio? Hago un test neuropsicológico para detectar depresión. Bueno, ¿estoy midiendo realmente depresión? ¿Estoy midiendo realmente? ¿O estoy midiendo un test neuropsicológico que es un proxy, un intermediario a algo parecido a lo que yo llamo depresión? Entonces ahí está un poquito el jueguito que para mí es importante, y es... la inteligencia artificial va a poder replicar todo aquello que nosotros decidamos medir. Pongámosle el nombre que le pongamos. Sí, sí. Y lo va a hacer tan bien o tan mal como lo hacemos las personas. A ver, con suficientes datos lo va a hacer mejor seguro a la Claro, larga. exacto. Porque justamente lo va a hacer con los datos de todas las personas. Entonces, tarde o temprano es mejor. Lo que es difícil, bueno, es justamente cómo va a reaccionar con el caso que nunca se presentó antes, ¿no? Ahí es lo impredecible de alguna manera. Mira, me dejaste justo ahí el pie para hablar, bueno, de otros temas. Uno de los que estabas hablando era el sentimiento, bueno, no el sentimiento, sino, vamos a ver cómo podemos decirle, sí, la emoción o el sentimiento en algo que no tiene cuerpo. Digo, porque justamente hay una parte experiencial que solamente puede ser instrumentada, pero en definitiva la instrumentación es un modelo, no es la realidad. Habrá algo que lo instrumentó, un sensor o algo que le dice te tendría que estar doliendo la panza tanto o te sentís tan hinchado, pero al no tener cuerpo, la IA entiendo yo que siempre va a ser algo que proviene de un modelo, justamente de un modelo de la realidad. Y hasta qué punto tiene sentido, y de nuevo, si ese no es otro de los caminos de frontera, ¿no? El de dotar a la IA de algún tipo de corporabilidad para que pueda... Bueno, la corporalidad en la inteligencia artificial ya existe, ¿no? Es la robótica. La pregunta es si la robótica es a la inteligencia artificial como el cuerpo humano a la mente humana, ¿no? Esa es una pregunta. Y para mí la respuesta es obvia, y es que no. Pero no solamente es obvia, sino que además en esa pregunta se está perdiendo de vista algo que para mí es absolutamente elemental, y es que la inteligencia artificial corre sobre computadoras de transistores y la mente humana corre sobre nuestro hardware, que es el cerebro. Y cómo funciona el cerebro y cómo funciona el hardware de las computadoras es completamente distinto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, uno es discreto, el otro es continuo, uno trabaja con una bioquímica lenta y de difícil entendimiento, y la otra es transistores a toda velocidad, discretos de ceros y unos. O sea, es completamente distinto cómo está organizado el cerebro y cómo funciona a cómo está organizado y cómo funcionan las computadoras. Entonces, hablar de corporalidad porque le falta el cosquilleo en las panzas me parece que te adelantaste 23 pasos. O sea, la pregunta es, ¿qué tiene que ver el hardware de los LLMs donde corren la placa de video, donde corren estas inteligencias artificiales con el cerebro? Que no tiene mucho que ver. Sí, sí. A mí una analogía que me gustó mucho, que en su momento se la escuché justamente a Mariano Sigman, ya que lo nombraste, cuando estudiábamos mucho de neurociencia,
Él siempre hablaba de mirar al comportamiento humano como se mira la termodinámica, ¿no? Vos en la termodinámica medís el calor de las cosas, por ejemplo. Ahora, el calor de las cosas es una medida que vos mirás desde afuera y que durante mucho tiempo no había una teoría acerca de cómo átomos y moléculas y algo microscópico moviéndose daba un efecto que visto desde afuera es algo que metés un termómetro, medís y te dice 36 grados. Entonces, hay una disociación entre lo que medís de afuera hasta lo que medís adentro, que es un átomo moviéndose y chocando contra otro. En algún momento apareció una teoría, que es la teoría de la termodinámica, que de alguna manera unió esos dos mundos, el mundo macroscópico del calor con el mundo macroscópico de las moléculas y los átomos. Y entonces hay una teoría de mecánica estadística, de la física estadística, que te habla de las moléculas moviéndose y chocando, y cuánto se mueven, qué velocidad, cuánto chocan, que terminan explicando la noción de calor, que es algo completamente macroscópico y gigante. Bueno, la pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos en el mundo de la neurociencia, sobre todo, y de la inteligencia artificial es, bueno, ¿qué está pasando en el mundo pequeño de las neuronas biológicas que nos da un comportamiento como, por ejemplo, la espiritualidad? Algo que efectivamente existe. La espiritualidad existe. Bueno, y existe porque hay cuerpos y cerebros funcionando químicamente. Claramente no hay una teoría como las moléculas chocan y aparece de golpe una espiritualidad. Entonces, la misma idea de cómo la termodinámica resolvió un problema que era cómo explicar el calor, una medida macroscópica a partir de ciertas ecuaciones y comportamientos a nivel microscópico, es el santo grial de la neurociencia, ¿no? Podremos encontrar de alguna manera la explicación de cómo elementos tan pequeños como las neuronas funcionan y generan un comportamiento evocado absolutamente complejo e imposible de explicar si no es visto desde muy lejos, sí, sí, como el calor. O sea, esa misma idea es una analogía que a mí me gustó mucho la primera vez que la escuché. Me parece que es un poco el camino que se venía siguiendo en la neurociencia y que ahora se está tratando de seguir en la inteligencia artificial. Sí. Porque la inteligencia artificial te lo traduzco a lo mismo, ¿no? Tenemos transistores disparando ceros y unos, redes neuronales interconectando esos transistores y haciendo un montón de cuentas del álgebra lineal, y de golpe un comportamiento evocado inexplicable que es ChatGPT. Bueno, de hecho... Y en el medio hay un camino incomprendido completamente. Exacto. Hace un par de años, creo, justamente vi una conferencia te diría, arriesgaría que de Stanford, pero puede haber sido cualquier universidad de las gringas, donde justamente había físicos especialistas en termodinámica que lo que estaban tratando de hacer era, usando termodinámica, y están haciéndolo, tratando de buscar la explicabilidad de lo que pasa dentro de una red neuronal, viéndolo como un objeto sumamente complejo. La red neuronal, ya hablamos nada más que la red abstracta, no estamos hablando a su vez de esa pseudocorporalidad que podríamos darle en los transistores, sino simplemente en esa interrelación compleja, qué es lo que pasa y cómo se explica. Y ha habido algunos avances interesantes al respecto, de tratar de interpretar qué es lo que pasa, lo mismo que pasa con lo del cerebro, ¿no? Que son... Es tema de frontera y es tema de estudio. Entonces hay gente que trata de simplificar las redes para que ese estudio de, si querés, mecánica estadística sea un poquito más sencillo. Hay otros enfoques que al contrario lo agrandan lo más que pueden y tratan de buscar ahí alguna explicabilidad estadística. O sea, sí, es todo un desafío matemático. Yo no soy un especialista en esa parte de la matemática, pero es un área de frontera en el tema de explicabilidad de qué está pasando con Deep Learning, que anda tan bien y no lo entendemos. Exacto. Bueno, ¿y qué pensás vos que lo estás usando en algo que tiene que ver justamente con lo de la salud? A mí muchas veces me ha tocado participar en debates en los cuales digo, bueno, estamos pidiendo demasiado con respecto a la explicabilidad, al resultado de una IA, ¿no? De que por ahí puede acertar el 99,99999 de las veces respecto de un diagnóstico, pero no puede justificar el porqué. Versus a lo mejor un humano que a lo mejor acierta el 99,9 y puede darte un razonamiento de por qué llegó a la conclusión.
Y en muchos casos, yo creo que también por resistencia al cambio, se desecha o se intenta desechar las soluciones de IA por la cuestión esta de que no pueden justificar, de alguna manera, cómo llegaron a su razonamiento, aunque la tasa de error fuera menor de la humana. ¿Qué te genera eso? ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, yo soy de los que opina que la versión caja negra de la inteligencia artificial, que es la manera en que en general uno expresa eso, caja negra en el sentido de que tenés algo que no sabés cómo funciona, pero que entra y te devuelve el valor, y ese valor es 99.9 certero, ¿está bien? Entonces, vos no sabés cómo. Yo soy de los que opina que caja negra está bien si la evaluación está bien hecha. Y ahí ese sí de la evaluación está bien hecha no es fácil de definir, ¿no? Claro. Pero si nos ponemos de acuerdo en una evaluación bien hecha, yo no tengo ningún problema con caja negra, digamos, inteligencia artificial de caja negra. De hecho, hoy yo doy la materia seminarios de inteligencia artificial acá en Exactas de la UBA, hoy fue la última clase, y gran parte de la clase fue esa discusión, ¿no? Di justamente aplicaciones en salud mental. Y el gran problema que tenés es que, digamos, efectivamente, en muchos casos, los médicos tampoco pueden explicar. Sí. Porque justamente la medicina no es una ciencia exacta. La medicina es una ciencia social, una ciencia humana, ¿no? Entonces, cuando un médico dice, este paciente tiene tal patología, no sé, depresión, bueno, ¿por qué? Y porque lo vi comportarse de esta manera y entró caminando hacia el consultorio y me hizo esta pregunta. Pero eso no está escrito en ningún protocolo. Vio al paciente holísticamente y llegó a ese diagnóstico. Y lo más probable es que tenga razón. Acá no estoy diciendo que no tiene razón. O sea, este es el caso bueno. El caso bueno es cuando tiene razón. Entonces, tiene razón. Efectivamente encontró eso. Y tiene razón, pero no hay una explicación de cómo combinó esas variables para llegar a esa conclusión. Me pongo un abogado del diablo. Claro, me pongo un abogado del diablo. Es indiferenciable esa cadena de razonamiento de una que a lo mejor fuera alucinada, generada, etcétera, por una IA para convencerte de por qué llegó a la conclusión, aunque sea una falacia, pero es convincente. Bueno, hoy justamente en la materia hablábamos eso, y entonces la pregunta es, suponete que yo ahora te digo, la máquina falla, o sea, la máquina tiene una precisión del 86%, y tengo una estadística de 20 médicos y la tasa es del 80%. O sea, la máquina anda mejor que los médicos. Un poquito, no mucho. 86 contra 80. La máquina explica cómo llega a su resultado siguiendo ChatGPT, o sea que podría ser una alucinación, y el médico te explica como yo te acabo de decir algo. ¿Qué elegís? Claro. Lo mismo pasa en la justicia. ¿Qué sé yo? ¿Y qué elijo? No sé. Probablemente yo elija el ser humano, porque yo quiero que cuando me diga eso, abrazarlo o cagarlo a trompadas, no importa, cualquiera de las dos. Pero fíjate que es absolutamente de la tripa que tengo que elegir, no hay motivo para elegir uno o el otro. Es realmente... Vuelvo a tu evaluación, ¿no? Si la evaluación, la herramienta de medición ahí es lo suficientemente convincente, racionalmente uno debería quedarse con el que le evalúa mejor. Con el que la evaluación pero no le puedo pegar una piña al ChatGPT. Yo quiero poder putearlo, quiero poder insultarlo y decirle la puta madre, ¿y ahora qué hago? O sea, quiero poder decirle eso, no puedo. Entonces, hay también un factor no racional en todo esto. Sí. Se nos acaba el tiempo y me quedan un montón de preguntas. Yo te quería hablar del trabajo que hicieron, pero tengo una que me es muy caliente. Así que, a ver, te hago esta última y cerramos. Estoy repasado ya de tiempo, pero tiene que ver con un riesgo que yo veo que es con esto de tratar de medir todo, de poder cuantificar todo, está a la vuelta de la esquina la pseudociencia. El decir, bueno, no, acá, digo, ¿cuánto tarda? De hecho hay modelos, ¿no? Que te miran la forma de la cabeza y te dicen, entonces no, usted va a hacer, a este vamos a darle un crédito y a le vamos a presentar a esta chica que le va a ir bien, o a este chico. Son modelos también sin explicación, pero que comienzan a ser aceptados y decís, pero guarda, ¿cuál es la pseudociencia atrás de esto de, no sé, la lectura del iris? Me perdona a lo mejor si hay un médico que tiene la justificación, o de análisis que son al borde de lo absurdo hoy en día para hacer una predicción. Ahí ya entramos en un rubro de la conversación que
yo no me considero el más apto, que es el ético, ¿no? O sea, ¿está bien hacerlo o no está bien hacerlo? Suponete que haces un experimento bien hecho en donde detectás que efectivamente la forma de la cara de alguna manera te predice si dos personas se van a gustar o no. Llevándolo al límite de lo absurdo, ¿no? No, no es tan absurdo, justo el ejemplo. Si te va a pagar el crédito, vamos a hacerlo si te va a doler la plata o no. Bueno, o si te va a dar la plata o no. Yo creo que la pregunta no es si la inteligencia artificial sirve para hacer eso. O sea, la respuesta es, si el experimento está bien hecho, el resultado lo va a responder. Suponete que responde que sí. La pregunta es, ¿deberíamos haberlo hecho? Yo creo que es una pregunta ética. Y yo no soy el adecuado para eso, no tengo formaciones. Pero yo creo que muchas veces se mezcla la conversación ética con la conversación técnica. O sea, yo me atrevo a dar la conversación técnica, y es, ¿vos creés que realmente se puede hacer esa medición de tal manera de poder predecir la capacidad crediticia a partir de la forma de la cara? Yo arriesgo técnicamente que si obtenés un resultado positivo de eso, lo más probable es que haya un artefacto en los datos que te llevaron a una mala conclusión. Esa es mi opinión técnica, pero es técnica, no es ética. Sí, te entiendo. Te sigo y comparto, aparte. Bueno, Diego, ha sido muy enriquecedora la charla, es el último programa del año. El año que viene vamos a hacer bastantes más de esto, hicimos 10 Dale, lo hacemos presencial, a ver si me puedo mover allá y lo hacemos. Dale, bueno, te agradezco, fue un gustazo haberte tenido, ya me estaban escribiendo por chat, gente que estaba muy contenta con tu presencia, así que nada, queda la invitación abierta y nos hablamos el año que viene. Muchas gracias de nuevo. Gustavo, gracias por el llamado, un lujo.